noches a cada uno de ustedes. Soy el profesor Isidro Yico Cahuana. Esta vez compartir este video del área de desarrollo personal y ciudadano. Con el propósito diseñamos nuestro proyecto de vida. Competencia constituye su identidad, capacidad se valora a sí mismo, el desempeño explica la manera en la que su identidad está presente en el proyecto de su vida. Explica la importancia de conocer el derecho a la identidad al definir su proyecto de vida. Partimos por el proyecto de vida. Una forma de orientar hacia nuestro desarrollo personal es establecer un proyecto de vida. Un proyecto es la planificación de un conjunto de acciones que vamos a realizar en un periodo de tiempo determinado para alcanzar ciertos objetivos previamente establecidos. Es importante que cada uno de nosotros, de manera particular los estudiantes, deben realizar su proyecto de vida para un determinado periodo de tiempo y para alcanzar los objetivos. Es bueno saber qué queremos en la vida, en cuánto tiempo la vamos a lograr lo que queremos, es decir, coger un rumbo o un destino para poder llegar. Si hacemos eso, vamos a tener el éxito que corresponde en nuestras vidas. Y debemos planificar o debemos tener entonces un proyecto de vida clarificado, teniendo en cuenta nuestras potencialidades e inclinaciones hacia determinados aspectos de la vida. En ese sentido, el proyecto de vida consiste en reflexionar sobre qué queremos de nuestra vida. Miren, ¿qué queremos? Obviamente queremos el éxito, queremos nuestros estudios, aspiramos nuestro bien inmueble para edificar nuestra casa. Es decir, este proyecto vamos a orientar cómo nos gustaría vernos en el futuro, dónde estamos y proyectarnos en el futuro, un futuro mediano y largo plazo. A partir de ello plantear qué acciones, qué es lo que se va a hacer, qué decisiones debemos adoptar y los cambios que necesito hacer en mi vida actual para llegar a ello. Miren, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida para llegar? Obviamente, como estudiante también es bastante abnegación, dedicación. Debo tomar en cuenta lo que conozco de mí mismo, es decir, qué conozco de mí, qué habilidades poseo. Además, el entorno en el que me desenvuelvo y las posibilidades que tengo para alcanzar mis metas. ¿Qué inclinaciones? Para decidir nuestro proyecto de vida debemos tomar en cuenta 3 pasos fundamentales. 1. Determinar nuestras prioridades, plantear metas y escribir un plan. 3 pasos fundamentales. Determinar prioridades, plantear metas y escribir el plan como tal. Determinar prioridades. En este aspecto, reflexionar sobre dónde uno se encuentra. ¿Dónde te encuentras actualmente? A nivel de estudios, a nivel de pareja, en el trabajo, de repente en la política, entre otros. ¿Y dónde te gustaría estar en esos u otros aspectos en unos años? Es decir, partir
bajo esta reflexión. ¿Dónde nos encontramos? ¿Y dónde nos gustaría estar de aquí en unos años? Piensa sobre qué te gustaría alcanzar esas metas y cuáles de ellas son las más importantes para ti, teniendo en cuenta que no deben ser muchas. Finalmente, determinar qué necesitas para poder alcanzar esas prioridades. Hay que enumerar en todo caso. A ver, por ejemplo, diríamos, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos tener una profesión. 2, tener de repente nuestra pareja, tener nuestra casa y tener un buen estado de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál primero? ¿Cuál es primero? De ahí las prioridades. ¿Cuál primero? ¿Cuál segundo? ¿Cuál tercero? ¿Y cuál? Y estableciendo prioridades que puedan concretizarse, que no deben ser muchas. Finalmente, determinar qué necesitas para poder alcanzar esas prioridades. ¿Qué necesito yo? Necesito tiempo, necesito dinero, necesito apoyo de la familia, entre otros. Primero, prioridades. Segundo, plantea tus metas. Una vez establecido las prioridades, plantear metas. Agrégale una temporalidad, es decir, un tiempo. ¿En qué tiempo voy a alcanzar las metas? ¿Sí? Tiempo a las prioridades. Averigua qué puedes hacer para cumplirlas, para saber qué tan lejos estás de ellas y tengas más claro el camino a recorrer. Vamos a establecer entonces periodos para esa meta. Por ejemplo, en cuanto a estudios, ¿cuánto tiempo requerimos? Recordamos que tenemos que atravesar, si estamos en secundaria, imagínense, necesitamos para llegar a una meta de una profesión, necesitamos probablemente una meta de 5 o 6 años. ¿Qué podemos hacer para cumplirlas? Trabajar a la vez, estudiar a la vez, aliarnos de los familiares y tener claridad entonces en el trayecto, en el camino para lograr esas metas, después de haberlas establecido también las prioridades. Ahora voy a escribir el plan. Anota los pasos que tienes que seguir para alcanzar cada meta, teniendo en cuenta el tiempo que has establecido para cada uno. Siendo prácticos, primero los estudios, ¿no? Una profesión, de repente un trabajo, tener un trabajo, de repente conseguir la pareja, dependiendo la realidad en la cual uno se encuentra. Teniendo en cuenta el tiempo entonces establecido para cada uno. Revisar cada cierto tiempo tu plan para evaluarla. Y si es necesario modificarla, alguna meta. De repente alguna limitación, entonces modificarla, esa meta. Para poder organizar un proyecto de vida vamos a realizar un FODA, ¿no? Una técnica que se llama FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que es un acrónimo de fortaleza. Entonces ya decíamos, es la O de oportunidad, la D de debilidad y la amenaza, ¿no? El FODA es una herramienta de análisis que se puede aplicar a cualquier situación, a cualquier problemática, digamos. Puede ser a un individuo, a un producto, a nivel empresarial, a nivel institucional.
a nivel familiar, entre otros. Es el análisis en un momento determinado de tiempo para poder todas estas decisiones estratégicas y mejorar la situación actual para el futuro. Este es un plan es proyectándonos al futuro para lograr obviamente las metas. Establecer entonces las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Es decir, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿No? Ser un hombre altruista, optimista, responsable, estudioso, son algunas fortalezas que podrían ser parte de nuestro proyecto de vida. Y también ciertas debilidades, y estas debilidades cómo superarlas, ¿no? Como estudiantes a veces tenemos alguna debilidad, de repente el miedo, ¿no? Hablar en público. Entonces, ¿cómo superarlas? Estas debilidades tienen que ser superadas. Y las oportunidades. A veces, cuando uno es estudiante, las oportunidades pueden estar dadas que los padres tenemos vivos, que de repente nos pueden brindar en cuanto a alimentación, casa, en algunos casos de repente los padres incluso hasta vestido, ¿no? En esta ocasión, por ejemplo, de la pandemia, ha sido una buena oportunidad incluso para el laboral, para algunos, obviamente para otros ha sido una situación de amenaza, ¿no? En tanto que estas dos, las fortalezas y las debilidades, son, digamos, internas al individuo, a la persona, tanto que estas son externas, ¿no? Estas, por ejemplo, las amenazas de la pandemia, ¿no? La muerte, despedida de trabajos, entre otros, pero para otros ha sido una buena oportunidad. Ha sido un espacio donde generen ingresos económicos, por ejemplo en el aspecto de productos alimenticios que a diario tienen que consumir las personas, y ha sido una oportunidad. Y digamos, las pequeñas tiendas de abarrotes, las farmacias, las boticas han sido aquellas que han sacado provecho para enrumbar su proyecto de vida, en tanto que en otros casos ha sido pues un duro golpe, ¿no? Entonces, sobre esta situación, sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se tiene que tener en cuenta para enrumbar el proyecto de vida. Retomando entonces, determinar prioridades, plantear metas, el periodo de tiempo, ¿no? En cuánto tiempo lo voy a cumplir y cuán cerca o lejos estoy frente a ella, y tener el camino para recorrerla. Y obviamente ya hacer el plan del proyecto de vida sobre esta técnica denominada FODA, que esta técnica es aplicable casi en todos los espacios, tanto en la política, en la cuestión empresarial, a nivel de institución educativa, a nivel familiar, también a nivel persona, sobre el proyecto de vida. Hablando entonces aquí, las fortalezas son los factores positivos con los que se cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos positivos? Decía, de repente uno de ellos es las fortalezas. Ese es el siempre optimista, siempre solidario, inteligente, entre otros, responsable. Las oportunidades son los aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas, que se vinculan entonces con las fortalezas, aspectos positivos que podemos aprovechar. Ya decía, como estudiantes podemos aprovechar la disposición de ayuda de nuestros padres, la oportunidad de estar viviendo juntos con ellos en su casa, ¿no?
Las debilidades son factores críticos, negativos, que se deben de eliminar o reducir al máximo estas debilidades, ¿no? Probablemente esta pandemia también ha tenido mucho que ver aquí en esta debilidad en estos tiempos, pero se tiene que tratar de reducir y, si es posible, eliminar esa debilidad. Y tenemos las amenazas, son los aspectos negativos externos que escapan realmente a uno, que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos. Tenían planes, por ejemplo, esta pandemia para todos ha constituido una amenaza, un aspecto negativo externo que obstaculizó muchos objetivos para el logro de metas. Es probable. Y, como siempre, dejando algunas actividades, algunas interrogantes para viabilizar y poner en práctica lo que puede ser nuestro proyecto de vida. Esperamos que estas ideas nos ayuden a armar, a constituir, planificar nuestro proyecto de vida, que es importante, porque caso contrario, si no hacemos eso, nos estamos yendo a la deriva y no podemos lograr lo que queremos, y a veces fracasamos no teniendo en consideración estos aspectos abordados en esta sesión. ¿Alguna vez has pensado en un proyecto de vida? ¿Crees que sea necesario? ¿Y por qué? Fundaméntalo, ¿no? Es importante conocer el derecho de la identidad para definir tu proyecto de vida. ¿Por qué? Averigua y comparte a qué instituciones se puede acudir para defender los derechos, sobre todo el de la identidad, relacionado con el tema anterior. Luego aquí también, como que analizando sus fortalezas, ¿no? Sus debilidades y oportunidades. Aquí van a consignar en este recuadro mínimo 2 aspectos de su fortaleza y 2 debilidades. Mencionamos 2 oportunidades y 2 amenazas que podrían vincularse con nuestro proyecto de vida. Más interrogantes: ¿cómo se podría mejorar? Las debilidades que has identificado con relación a tu proyecto de vida. Y elabora tu proyecto de vida, determina prioridades, plantea tus metas, finalmente tu plan.